Yo soy el doctor Rodolfo Berrone, fui hasta hace un par de años jefe del servicio de emergencia del ECA. Durante muchos años estuve desde el principio del nacimiento del hospital de emergencia, desde el año 1978. Algunos creo que no habían nacido, la mayoría. Bueno, muchos años en la emergencia, entonces yo trato siempre de brindarles cuáles son los lineamientos fundamentales para que ustedes se ubiquen, digamos, dentro de lo que significa la emergencia en sí. Hay mucho para hablar, aquí tenemos que resumirlo en una reunión, ¿no es cierto?, muy breve, pero esto es un poco tratar de darle una idea de la importancia que tiene el trauma en nuestro siglo, porque el año pasado sobre todo, bueno, siempre hubo trauma, siempre hubo injurias, lesiones, hubieron guerras desde el tiempo inmemorial, desde Caín y Abel que se peleaban, ¿no es cierto? Entonces, siempre hemos tenido esto que es un flagelo para la humanidad y que fue la enfermedad negada del siglo XX, porque ninguno de los gobiernos, de las entidades que están encargadas de todo lo que es el estudio de las enfermedades, en un determinado momento, en un determinado periodo, en una determinada población, esa es la definición de epidemiología, se encargan realmente de hacer un estudio, una vigilancia en algunos aspectos. Con el dengue, ahí estamos abarrotados, movilizan 200 personas para aislar unas 9 manzanas alrededor de una zona sospechosa, que no está mal. Lo que está mal es no interpretar que el trauma, ¿no es cierto?, que es de lo que vamos a hablar ahora, mata a 1.300.000 personas por año en el mundo y deja 50 millones de lesionados, con muchas discapacidades. Y yo, a través de mis años de experiencia en emergencia, de haber estado en el primitivo hospital de emergencia y ahora en el nuevo hospital, no de emergencia porque no dice de emergencia, ni quieren que sea de emergencia, el Hospital Clemente Álvarez. En estos días, en estos años, perdón, he visto morir mucha gente por trauma, hemos salvado mucha gente por trauma, otros no, por lesiones de todo tipo. Hay lesiones intencionales, autoagresiones, hay un montón de matices que uno puede hablar de lesiones en general, o injurias. Cuando se habla de injurias, hablamos de todo ese paquete de lesiones que pueden provocar un desequilibrio por una fuerza exagerada dentro de un organismo. Y ese organismo reacciona de alguna forma. Esa forma a veces es una forma muy rápida e inefectiva, y otras puede llegar a ser rápida, efectiva o prolongada, y puede llevar a la salvación de la persona. Pero nunca he visto un muerto por dengue. Entonces, démosle la importancia a todo. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la principal causa de muerte en la población, ustedes, en la población joven, menores de 44 años? ¿Cuál es la principal causa? Accidentes. Exactamente. Accidentes. ¿Son accidentes? Esa es la primera pregunta. ¿Son accidentes? Ustedes vieron que siempre que hay un análisis de un suceso, cuando se hace, más o menos científicamente, cuando se puede hacer un análisis de ese suceso, siempre involucrada a la mano humana. Entonces, el accidente, lo fortuito, el creer que vino todo de Dios o de quien sea, de Alá o de Jehová, de quien sea, de que ustedes crean, que es una cosa fortuita, en realidad no es así. Siempre hay involucrado algo. A alguien se le pasó algo. A nosotros mismos, cuando vamos a agarrar algo, ¿no es cierto?, que está caliente y nos quemamos. Es decir, las imprudencias que tenemos nosotros a veces por la rutina del manejo diario, lo cotidiano. Entonces, eso de accidentes, ¿no es cierto?, es la principal causa de muerte en el grupo de 1 a 44 años, en todo el mundo. No es Rosario, ni Baigorria, ¿no es cierto?, ni Ceres, ni Santa Fe, no. En todo el mundo es así. Entonces, ¿cómo le vamos a dar importancia? Fue la enfermedad negada del siglo XX. Eso en las postrimerías del siglo XX se la terminó definiendo así por la poca importancia que le daban algunos gobiernos. Y acá, yo no quiero que se transforme, y estoy peleando desde hace mucho tiempo para que sea la enfermedad negada del siglo XXI, porque sigue llevándose gente, y si no, vean ustedes la lista.
Sí, hay leptospirosis, murió uno de leptospirosis, ¿no es cierto? Hay 3 enfermos, perfecto, me parece bárbaro. No le saquen el ojo al otro o no crean, como antes de John Snow, el padre de la epidemiología, en 1848, que todos son enfermedades infecciosas y que todos son miasmas. No, las enfermedades son, y dentro de ellas están las injurias. Entonces, ahora vamos a introducirnos en las injurias para evitar lo que generalmente se tiene que evitar y que todavía permanece como un desafío, que es evitar las muertes evitables. Entonces, las muertes evitables son esas que se producen, algunos dicen entre un 7 o un 26, he leído cifras del 36%, es decir, personas que ante una injuria, una lesión, un trauma, no se tienen que morir, por lo menos inmediatamente, que hay chances de salvarle la vida inmediatamente, después a lo mejor muere por el tipo de lesión que tiene. Entonces, ese prestamiento, todo lo que nosotros debemos tener en cuenta para poder acceder a un manejo inicial de politraumatizado, hablando siempre de politraumatizado aquel grave, que tiene compromiso de vida, ¿no? No el que tiene una fractura muñeca, ese es un traumatizado. El politraumatizado tiene un enfoque particular y que es interesante esquematizarlo, porque les abrevia tiempo a ustedes de razonamiento, sobre todo cuando no hay experiencia, porque el problema es ese. Cuando uno no tiene experiencia, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿O por dónde empiezo? Entonces, nosotros siempre le damos una sistemática. El Colegio Norteamericano de Cirujanos, el American College of Surgeons, tiene un comité de trauma y ellos trabajaron mucho sobre lo que era el trauma porque vieron que se llevaban muchas vidas y jóvenes. Por otra parte, si decimos que la principal causa de muerte en el grupo etario menor de 44 años, bueno, ustedes van a leer a veces menor de 40, de 35, de 48, pero alrededor de eso es. Mucha gente joven. Es la tercera causa de muerte después de las cardiovasculares y el cáncer, de todas las edades. Entonces, imagínense la importancia que tiene esto, porque nos puede pasar a nosotros. Y si ustedes abren el diario, van a ver que siempre hay muertos en las rutas y en distintos eventos. Se cae de algún lado, lo aplasta una tuerca, qué sé yo. Algo pasa así. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Yo diría que emergencias tendría que ser, no es, porque no está como cátedra, ¿no es cierto? En la facultad todavía, por lo menos. Es lo más importante de la carrera, por lo menos inicialmente, porque lo primero que van a hacer ustedes cuando se reciban, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Aparte de rendir la residencia, ¿qué van a empezar a hacer? Guardias. Y bueno, y de esto se trata. O sea, esto es un enfoque un poquito más, porque la guardia significa muchas cosas. Hay patologías clínicas, patologías quirúrgicas banales, cortes, reacciones alérgicas, irritaciones por plantas, bichos, lo que sea. O sea, van a haber un montón de cosas. Es una melange de cosas las guardias, ¿no? Pero bueno, aquí yo les voy a dar un poco la visión del enfoque más especializado, más concentrado, un poco como para que se ubiquen esquemáticamente y en base a ese esquema que ustedes mismos jerarquicen la importancia que tiene cada uno de los pasos para que ustedes lo puedan llevar a cabo. O sea, este es un esquema básico. El American College of Surgeons, a través de de una serie de la implementación de cursos diferentes, entre ellos colaboramos con la conformación del curso ATLS, Advanced Trauma Life Support, o sea, manejo avanzado en el trauma, del cual yo soy instructor desde hace años con un grupo de médicos del hospital y de la ciudad. Nosotros damos estos cursos sábado y domingo, son cursos empaquetados donde tiramos las líneas para el manejo de la atención, sería intrahospitalaria, y hay paramédicos ese curso, paramédicos que hacen guardia. Entonces ahora vamos a hacer uno el 16 y 17 de mayo, que no lo podíamos hacer porque no teníamos los manuales, porque los manuales, a pesar de que la educación no está restringida por el gobierno, nosotros tuvimos un montón de problemas, no pudimos hacer cursos de hace 2 años porque los manuales no salían de la aduana, no podían entrar los manuales, que vienen impresos de México, en español, y si no están los manuales en inglés. Entonces, no pudimos hacer los cursos, pero bueno, intentamos divulgar esto. Nosotros hacemos sacrificio, ¿no? Salimos de nuestra rutina
familiar, del descanso, de lo que sea, y sábado y domingo le damos con fuerza para intentar brindar conocimientos más profundos de lo que yo le voy a dar, ¿no es cierto? Porque son justamente paramédicos que ya están haciendo guardia y que necesitan tener un conocimiento más profundo, más intenso sobre cada uno de los aspectos. Que tienen la idea, este esquema que tenemos nosotros, tienen la idea de que no se les escape nada por inexperiencia, o porque no se acuerdan, o porque no tienen el libro, no, sino simplemente este esquema le va a dar a ustedes una ubicación como para que puedan buscar, así como lo vamos a ver ahora, prioritariamente algunos detalles, ¿no es cierto?, de lo que significa la interacción, ¿no es cierto?, con una víctima o con varias víctimas, pero lo vamos a tomar con una sola, vamos a hacerlo más simple, con una víctima en el momento inicial del arribo. ¿A dónde? Si están en una ambulancia, ustedes lo van a ver en la ambulancia. Si ustedes están en el hospital, lo van a ver en el hospital, en el sanatorio, donde sea que ustedes hagan una guardia. Entonces, siempre barran pensando en lo peor, nunca minimicen, eso en general para todas las patologías, ¿eh? Sigan siempre los patrones de la clínica, sigan siempre con un interrogatorio, aprendan a ver al paciente, siempre el paciente está diciendo algo en su actitud, en su aspecto, aparte de lo que dice. En algunos casos el paciente no va a contestar porque está inconsciente, o porque está limitado o imposibilitado de poder hablar por las lesiones que tiene, ¿no es cierto? Y ustedes estructuran siempre el esquema semiológico básico, clásico, que aparte del interrogatorio, ¿no es cierto?, es la inspección, sepan ver, palpación, percusión y ocultación. O sea, ese en general el esquema, no se olviden nunca de eso. Porque si se olvidan de ocultar, pierden detalle. Si no miran bien, no saben qué están viendo, porque a lo mejor lo están viendo mal, desde una óptica equivocada. Entonces, sigan los lineamientos de la clínica. En la guardia hay que estar con estetoscopio, hay que escuchar a los pacientes, hay que palparlos, siempre hay que interrogarlos cuando se puede. Cuando no se puede, entonces vemos qué esquemas a nosotros nos permite detectar un daño importante que pueda comprometer la vida del paciente. Nosotros en emergencia siempre decimos, primero, salvar la vida, segundo, salvar el órgano o el miembro, y tercero, restablecer la función. A veces no se puede alguna de esas cosas. Lo que intentamos primero siempre es salvar la vida. Esa es una medida inicial muy importante, ¿eh? Bien, entonces vamos a empezar con la evaluación inicial. ¿Qué comprende? Esta es la evaluación inicial de un paciente que nosotros recibimos, ¿cierto? Y decimos, ¿y ahora por dónde empezamos? Bueno, esta evaluación inicial es algo complejo y está esquematizada en que evaluamos los parámetros vitales. Yo les dije, esto es un politraumatizado, vamos a hablar de una persona intermedia que está muy golpeada y que tiene compromiso. Hay 2 o 3 definiciones de politraumatizado, pero básicamente nosotros decimos, para ser más simple y muy gráfico, el que tiene comprometidos sus parámetros vitales. Quiere decir que los parámetros vitales, que son la respiración, ventilación, circulación, todo lo que significa vía aérea, todo eso, ¿no es cierto?, lo pueden matar si no lo tratamos rápidamente. Entonces, evaluación de parámetros vitales, lesiones y hallazgo del examen físico, cuando podemos el interrogatorio, obviamente, historia causal de la emergencia, qué es lo que pasó, y el tratamiento simultáneo. Este es un concepto donde no vamos a ir a hacer como cuando vemos al paciente en el consultorio, que decimos, bueno, este paciente tiene esto, bueno, yo le voy a pedir los anticuerpos, voy a pedir antígeno, esto, vamos a ver, cuando tenga los resultados ya voy a terminar de componer el proceso salud-enfermedad alterado y entonces le voy a pedir a lo mejor un estudio más. No, esto aquí no hay tiempo. Aquí se descubre, se trata. ¿Entienden? O sea, hay un bache y hay que taparlo enseguida, porque si no se hace un enorme hueco donde se puede sumergir el paciente. Y esto es muy importante, que es el ordenamiento en base a prioridades vitales. Quiere decir que hay ciertas cosas que hay que hacer primero, porque son las que van a mantener con vida al paciente, o son las que lo pueden matar al paciente si no las tratamos.
Entonces eso es fundamental. Esto está hecho en base a prioridades vitales y a una secuencia para mantener esas prioridades vitales, ¿no es cierto?, estables o estabilizarlas y para poder hacer que el paciente sobreviva. Bueno, hasta aquí está claro, muy claro. Muy claro. Bueno. Si no entienden algo, ustedes me lo preguntan. No obstante, creo que es bastante simple, por lo menos en la introducción. Después algunas cosas particulares de manejo, obviamente que seguro, van a demostrar algunas dudas, ¿no es cierto?, que van a tener ustedes, pero bueno, ustedes me preguntan, no hay problema. Entonces, la evaluación inicial consta de una evaluación primaria y de una evaluación secundaria. La evaluación primaria, todo esto es muy esquemático, porque a veces estamos en la evaluación secundaria y volvemos a la evaluación primaria, es dinámico, y esto va a estar en base a la respuesta del paciente o a una respuesta inicial y una respuesta secundaria diferente. La evaluación primaria es rápida y prioritaria, es decir, las prioridades vitales que ahora vamos a ver, con un diagnóstico y un tratamiento simultáneo. Descubrimos algo, lo resolvemos, no esperamos a buscar 7 cosas más, porque si no se nos puede complicar ese paciente. La evaluación secundaria viene después de la evaluación primaria, y va de cabezas a pies, es mucho más minuciosa, ya entran bien todos los aspectos más finos de la semiología, de todo lo que significa el examen físico, y completamos el interrogatorio, porque el interrogatorio se lo hacemos a todos los que han tenido vínculo con el paciente, incluido al paciente si puede hablar. Este concepto es muy importante, se debe avanzar al paso siguiente una vez solucionado el anterior. ¿Por qué? Porque si nosotros no resolvemos, se nos está quedando algo en el tintero y eso puede hacer que el paciente se complique o no responda durante ese paso o al paso siguiente, no responda como debería responder, como nosotros esperamos que responda, de acuerdo a nuestra actuación. La evaluación primaria fundamentalmente es una resucitación o reanimación, y la evaluación secundaria es más minuciosa y complementa, ve los detalles, ¿no es cierto?, ve algunas cosas que después las vamos a repasar, es muy largo hablar de todo esto, ¿no? Lleva mucho tiempo, pero bueno, vamos a repasar algunas cositas de la evaluación secundaria. Y siempre luego de haber finalizado la evaluación primaria. ¿Qué viene después de la evaluación inicial? Y viene el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo a lo mejor será una internación en UTI, ¿no es cierto?, la asistencia mecánica respiratoria, una intervención quirúrgica, una reducción de fractura, lo que sea. Viene todo. Teniendo en cuenta que el orden de prioridades para los chicos es el mismo. El orden de prioridades no cambia. En los cursos, hay cursos, yo le dije el ATLS, pero está el pre-hospital, o sea, el prehospitalario, que es también para enfermeros, no solo médicos, que van en ambulancias, o sea, fuera del hospital. Hay el PALS, ¿no es cierto?, el Pediatric, después está el ACLS, usted lo conoce, como es los cursos del ACLS para todo lo que sea reanimación cardiopulmonar. Bueno, el RCP es un curso tradicional, ¿no es cierto?, que todos los tienen que saber para poder actuar como primeros respondedores. Entonces, todos esos cursos generalmente tienen este orden de prioridades, porque ahora cuando entremos, vamos a ver por qué es prioritario. Y generalmente, aunque hay una diferente, a lo mejor, denominación de algunas cosas, los chicos obviamente no son adultos en pequeños, sino que tienen características fisiológicas, anatómicas, ¿no es cierto?, de crecimiento y desarrollo particulares. Las prioridades vitales. ¿Cuál es el orden que debemos seguir? Es fácil porque no hay que recordar ninguna palabra, sino que hay que recordar la secuencia del abecedario. Entonces tenemos el ABCD. Se ha hecho así ex professo y nosotros lo adaptamos porque las palabras iniciales o originales están en inglés. Entonces pero airway, nosotros le ponemos aérea, vía aérea. Entonces, mantenimiento de la vía aérea y el control de la columna cervical. Si bien no son frecuentes las fracturas de columna, las lesiones de columna cervical, que pueden llevar, de columna dorsolumbar, que pueden llevar a una
a una parálisis, a una lesión neurológica secundaria o en el mismo momento el impacto. Los traumatismos cervicales sí son más frecuentes. No todos llevan una fractura, pero todos los debemos proteger. Y es lo más sencillo. Y lo protegemos como con el collar cervical. Ustedes vieron que en la mayoría de los traumatismos, ¿no es cierto?, de los pacientes que llegan inmovilizados, llegan con un collar cervical. Eso es una férula que se pone, que tiene sus limitaciones, que tendría que ser adaptable a cada uno. Por ahí viene el paciente con el collar por aquí arriba, otro con el collar acá. Claro, porque no hay, porque hay uno en una ambulancia, porque los demás se lo roban o hacen un circuito, y a lo mejor en ese circuito de rotación de ambulancia a ambulancia, pues se lo van pasando, se lo van robando entre ellos, así como la frazada de los conscriptos, ¿no?, de los militares, que se roban una frazada, el otro se la roba al otro, hace un circuito. Entonces a veces le toca a uno un collar grande o un collar muy chico. Y bueno, es lo que hay. Pero de todas formas hay que marcar que hay que inmovilizar con un collar cervical. ¿Por qué? Protegemos la columna. Si bien no es frecuente que haya una lesión, o sea, hay, por supuesto, no quiero decir que una cada 10 años. Sí, hay varias lesiones por año, pero no es en proporción a todos los traumatismos que hay. Y aparte en todas las inmovilizaciones que hay. Todos se inmovilizan. Fracturas no hay muchas, pero cuando ocurre una fractura son devastadoras. Imagínense a cualquiera, ustedes ya lo saben porque lo viven, porque tienen amigos o gente conocida, ¿no es cierto?, o lo ven en las películas, lo que significa tener una sección medular alta o baja. Entonces eso es muy importante, control de la columna cervical. B es de breathing, es de respiración. Aquí es ventilación y oxigenación. Después vamos a analizar los conceptos en forma individual. C, circulation, es circulación con control de hemorragia externa. La D es disability, que es el déficit neurológico. Y la E, la exposition, exposición corporal. Entonces, viene bien, porque justo coincide inclusive con la traducción para nosotros, para que lo hagamos más vernáculo, digamos, ¿no? Entonces, el ABCD no deben descartarlo, al contrario, deben incorporarlo. Porque este le da la pauta de alguien que estudió mucho, y cuando nosotros hablamos del curso ATLS, algunos hablan despectivamente y piensan que todo son caprichos de alguien que se le ocurrió escribir algo, un orden. No, esto está basado en estudios. Y estudios científicos, ¿no es cierto?, basados en la evidencia, es decir, un análisis riguroso. Tal y así, fíjense que cuando salió la ecografía para la urgencia, cuando mejoraron los ecógrafos y hubieron más ecografistas entrenados, ya se empezaron a incorporar a las guardias para utilizar, y el ATLS no lo incluyó hasta que no hubieron, ¿no es cierto?, una serie de trabajos analizando todos los resultados, para que fuera científicamente comprobable y validado científicamente, porque si no, hacemos lo nuestro. ¿Y cómo te fue vos? Bien, ¿y tuviste mucho? Un montón. ¿Y cuánto hubieron? ¿Qué problemas tuviste? No, poco. ¿Qué son poco, mucho, un montón, bien, mal? ¿Hay muchos pobres? No hay tanto. No hay tanto. Además no los podemos contar porque se corren del lugar. Bueno, eso no es serio. Eso no es serio. Eso no es serio. Bueno, esto está hecho con la seriedad que significa, bueno, la evaluación a través del rigor científico, ¿no?, que es lo que debemos intentar nosotros como científicos. Pues si nos basamos en imaginología popular, ¿no es cierto?, y todas las cosas que hay, las miasmas y todo lo demás, no podemos analizar científicamente, con rigor científico, una determinada secuencia de acciones, ¿no? Bien, entonces, esto, no se olviden de esto. Esto es la ubicación porque los va a ordenar a ustedes, porque saben por dónde empezar. Porque a veces reciben 1 o 2 pacientes y ustedes enseguida, si tienen 2 pacientes, están en Casilda y les llegan 2 traumatizadas. Ojo, aquí. Aquí se puede programar la complejidad. Usted dice, no, aquí vamos a hacer un centro de salud, aquí vamos a hacer un hospital que no tenga guardia 24 horas, allá sí, allá lejos, bueno, vamos a hacer el hospital más grande dentro de 3 años. Miren que las emergencias no se programan, las emergencias no eligen la complejidad, las emergencias suceden, ocurren.
y les puede pasar a ustedes que les toque el caso que a lo mejor 20 años después dirían, uy, ¿por qué me habrá tocado ese caso? O enterándose de que le llegó a un compañero dirían, uy, menos mal que no me llegó a mí cuando estaba de guardia. Entonces, las cosas ocurren. Y ocurren que a lo mejor en un hospital que no está preparado, le meten, porque chocó un colectivo, 15 víctimas, ¿no es cierto?, en accidente que hacen despiole en todo el hospitalito, ¿no es cierto?, porque son zancos a lo mejor que no tienen un solo médico de guardia, ¿y qué hacen con todas esas víctimas? Tienen que empezar a pedir ayuda. Es difícil. ¿Por qué? Porque ocurrió ahí. ¿Y dónde van? Generalmente van al lugar más cercano. Entonces, los lugares donde están identificados con una cruz, ¿no es cierto?, de emergencia, o con un consultorio, con algo médico, deben estar pensando en los recursos para las cosas elementales básicas, no en un centro de salud. En un centro de salud, poner una guardia de 24 horas de alta complejidad, sino tener por lo menos un desfibrilador, ¿no es cierto?, elemento para intubar, y sobre todo, lo más importante, esto, la gente que sepa utilizar esos elementos, porque podemos hacer un hospital muy lindo, grande, enorme, ¿no es cierto?, con vidrios brillando, con acero inoxidable, y adentro, si hay cascotes, lo único que van a tener es un contrapiso, nada más, porque hay cascotes. Entonces, lo que hay que hacer es tener, lo importante es la habilidad de las personas para poder resolver situaciones. Y entonces, para eso hay que entrenar. Por eso, a pesar de que las autoridades consideren que no se deben especializar en emergencia, deben existir especialistas en emergencia. Deben existir especialistas en emergencia. Y entonces, tratar de reivindicar eso, que es una especialidad, porque no puede haber demasiado, pero bueno, algunos tienen que haber para marcar el rumbo en algunos lugares. En los hospitales grandes, en los hospitales medianos, que son los que al fin y al cabo van a recibir todo este tipo de pacientes, ¿no es cierto?, en alguna determinada oportunidad, aunque no se lo propongan, aunque no esté diseñado para eso. Entonces vamos a empezar con vía aérea y control de la columna cervical. La inmovilización, inicialmente, yo me he quedado a veces cuando me paro en algún accidente inmovilizando a un paciente para que no le den nada. Ustedes vieron que aparece siempre el vaso de agua, ¿no? Y entonces, ¿qué hace para que el paciente tirado así tome un vaso de agua? Entonces, le flexiona en el cuello para que tome el agua. Entonces, eso no se debe hacer. Entonces, nada de agua, ningún vasito con agua, sino simplemente inmovilización manual. Hay una técnica especial, no podemos hablar de todo, ¿no es cierto?, para hacer inmovilización manual en distintos escenarios, y la colocación de collar cervical, sobre todo si ustedes van en una ambulancia que tiene collar cervical, o lo reciben en el hospital. ¿Por qué? Porque a pesar de saber todo esto, y de decirlo y repetirlo 200.000 veces en todos los cursos, en todos los escritos, los papers y demás, ¿no es cierto?, todavía llegan al hospital gente sin inmovilizar. En ambulancia, obviamente, en autos no. Si vienen en auto de la policía, en camión, en colectivo, lo que sea, no van a inmovilizarlo, ¿no? Pero no vienen en algunas ambulancias. Entonces debemos insistir siempre en cómo se debe trasladar un paciente, inmovilizar para el traslado. Inmovilización manual o con columna cervical. Con eso estamos protegiendo el cuello. No protegemos de todos los movimientos, pero sí los más importantes. Además marcamos que ese cuello no se tiene que mover, por las dudas. Porque a lo mejor al paciente le duele y puede tener una lesión. La mayoría son lesiones ligamentarias. Es como cuando nosotros dormimos mal una noche y después a la mañana siguiente nos levantamos con un dolor de cuello. Bueno, toda la férula muscular que tenemos, ¿no es cierto?, a veces se deteriora. Hay distensiones ligamentarias, de hecho hay rupturas ligamentarias, a lo mejor subclínicas que solamente dan dolor y que el paciente se queda con dolor durante un mes, hasta que se le va. Con los famosos dolores de espalda, que tenemos un tirón acá y acá, cuando hacemos reposo, respiramos siempre y nos movemos en la vida cotidiana, nunca paramos. Entonces, todas estos procesos inflamatorios musculoligamentarios tardan en resolverse. Permeabilidad de la aérea. Esto es fundamental. Esto inicialmente es lo más importante. ¿Por qué? Me hace acordar mi nieta que dice, ¿por qué? Está en la edad de los por qué. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros somos como los peces, podemos morir por la boca. El pez no tiene agua, se muere. El oxígeno dice el tono y el agua se muere. Nosotros no podemos introducir oxígeno, ¿cierto?, y entonces nos morimos. Por eso es perentorio. ¿Cuánto podemos durar con la vía aérea tapada?
Fuerte, fuerte, dígame. Alguien, a ver, ¿quién decía algo? 5 minutos. 2 o 3 minutos, sí, a lo mejor un poquito más. La gente que está acostumbrada a apneas y demás, buzos y otras personas entrenadas pueden durar 7, 8 minutos, ¿no es cierto? Pero nosotros no. Y a pesar de que, sobre todo los chicos, tienen, gracias a Dios, un Dios aparte, a veces toleran muy bien la hipoxemia, a pesar que no respiran, y toleran y se pueden recuperar a lo mejor con algún periodo más, pero por supuesto no debemos pensarlo eso. Entonces, nosotros podemos estar hasta 4 minutos. Por eso en un RCP hay un porcentaje, ¿no es cierto?, del 40% de sobrevida si ocurre antes de los 4 minutos. Porque entonces, digamos, la muerte se va produciendo, se va comiendo un 10% de posibilidad de sobrevida y a los 10 minutos ya prácticamente no hay ninguna chance de recuperar a nadie. Entonces, cuanto antes resolvamos la situación, mucho mejor. Cuanto antes esté permeable la vía aérea, mejor. Si está del paradigma, digamos, de la obstrucción de la vía aérea, es la obstrucción brusca por un pedazo de carne o por algo, ¿no es cierto?, que está obstruyendo por una reacción alérgica importante que le da un edema de glotis que obstruye la vía aérea. Entonces, la permeabilidad de la vía aérea. Si nosotros tenemos un paciente, tenemos que investigar la permeabilidad. Obviamente vamos a ver si está respirando, si hace ruido, si escupe, ¿no es cierto? Tenemos que mirar y ver cómo llegó el paciente. A lo mejor ya le llega intubado a ese paciente porque lo intubaron en la escena, puede ser. Pero aquí debemos pensar que la obstrucción por la lengua es la principal causa de muerte en el paciente, la principal causa de obstrucción de la vía aérea en el paciente inconsciente. ¿Por qué? Porque el paciente inconsciente generalmente está o se lo pone boca arriba. Al estar boca arriba y estar inconsciente, no tiene tono muscular en la base, en el piso de la boca y en la base de la lengua. Entonces todo el componente lingual se cae hacia atrás, hacia abajo, y obstruye la vía aérea. Es la causa más frecuente en el paciente inconsciente. Pero después hay otras causas también, porque hay muchos pacientes. Fíjense, nosotros tenemos, y si ustedes ven el rango, las tasas de accidentes que hay cuando ocurren muchos fines de semana y muchos a la noche, y generalmente con el estómago ocupado. El estómago ocupado es un problemón, ¿no es cierto?, para la vía aérea. ¿Por qué? Porque puede pasar material gástrico, ¿no es cierto?, o material de la boca, porque se ha roto o tenido un traumatismo maxilofacial, ¿no es cierto? Y aparte de la obstrucción por la lengua por estar inconsciente, también tiene otras cosas, como líquidos. ¿Qué líquidos puede haber? ¿Qué líquido puede haber que puede ser peligroso? ¿Sangre? ¿Sangre dijeron? Sí. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro líquido peligroso hay? ¿Vómito? Exactamente. El jugo gástrico es muy irritante. Y ustedes van a ver en el contexto inclusive de pacientes clínicos que cuando se broncoaspiran ya le están introduciendo otro fenómeno de agresividad mayor. Y en donde a lo mejor el paciente estaba con una neumonía y a lo mejor está séptico o está en vías de entrar en sepsis, está muy infectado. Entonces el paciente a lo mejor tiene un estómago ocupado, tiene una irritación y se broncoaspira. Si se broncoaspira le estamos agregando a la neumonía, le estamos agregando un componente más, que es la irritación del jugo gástrico, pH 3, 3,4, 4, 5, pero lo mismo ácido, toda la membrana broncoalveolar. Entonces eso genera un conflicto muy importante, ¿no es cierto?, donde después se altera también toda la posibilidad de recuperación de este paciente, ¿no? Entonces, obstrucción por la lengua por líquido, comida, prótesis, fractura. A todos les encanta decir cuerpo extraño. Sí, puede haber cuerpo extraño, puede haber un zapato. Bueno, nosotros hemos recibido pacientes con, sí, en broma, yo se lo digo siempre para exagerar, pero ¿qué hay? Un zapato, debe ser un cuerpo extraño, ¿qué hay? Zapatos adentro, un martillo. No, lo que pasa es que a veces algunos pacientes pueden venir con pasto o con algunas cosas, o ahora con todos estos ajustes de cuenta, pueden venir con alguna otra sustancia extraña, ¿no? Como un testículo metido dentro de la boca, que es un mensaje mafioso. Bien, generalmente se lo colocan después de muerto, espero por lo menos que no sufran por eso. Bueno, fracturas que distorsionan el macizo maxilofacial.
Y esto es importante, evitar movimiento incontrolado del cuello, no movilizar mucho al paciente hasta que no tengamos una evidencia. Es decir, para adelantarme, nosotros en general descartamos inicialmente lesiones groseras de la columna cervical con una placa lateral de perfil, que eso generalmente va en la evaluación secundaria. Entonces, una placa de cervical, de columna cervical, nosotros podemos descartar que no haya lesiones groseras. En un 80% de los casos podemos detectar lesiones groseras. Ante la duda, ¿qué hacemos? Dejamos un collar. Hay algunas fotos, no sé, me parece que no están acá, no. Pero de otras, cuando tomo vía aérea, ¿no es cierto? Que hablamos específicamente de vía aérea, hay gente en terapia que está todavía con el collar. Hay la foto de una chica amputada, que está intubada y demás, pero está con el collar cervical. ¿Por qué? Porque a nadie le importó, como total, está en coma, está con asistencia sedada, con pseudoanalgesia y parálisis por la asistencia mecánica, ¿no es cierto? Esa chica no podíamos ver el cuello, entonces para que no se lo mueva enfermería se dejó el collar hasta después, en algún momento, investigar qué pasa con la columna cervical más finamente, ¿no? Y poder retirar el collar. Es fácil poner el collar, lo difícil es decidir cuándo sacarlo. Eso lleva una interpretación mayor. Porque cuando nosotros damos los cursos decimos, no, el médico de hospital no tiene necesidad de aprender a colocar un collar. No, sí tiene, porque tiene la función más importante que es sacarle el collar. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos nada, le decimos, no, le ponemos a todo el collar. Y sí, está bien, se lo ponen a todo. Ahora, ¿a quién se lo sacan? Entonces, para eso hay que ser mucho más preciso, más exacto y tener mayor rigor diagnóstico. ¿Alguna duda tiene hasta acá? Entonces, para que pueda entrar el aire ambiente, el oxígeno que nosotros le brindamos, el oxígeno que le brindamos, el caño tiene que estar libre. Tiene que haber permeabilidad de la vía aérea. El caño que va hasta la vía aérea superior. Entonces, colocamos el collar cervical, que tiene una valva posterior y otra anterior, se coloca con ayuda generalmente, aquí lo hicimos para la foto nada más, una simulación, con inmovilización manual que después está. Entonces, ¿qué tratamiento hacemos inicialmente? No necesita mucha complejidad acá, en esta etapa. Y esto sí ustedes lo tienen que saber muy bien, porque es el manejo básico de la vía aérea que se hace con dos cositas nada más que ustedes necesitan, pero sobre todo con mucha idea, de saber qué es lo que tienen que ir a buscar. No se olviden, cuando uno no sabe lo que va a buscar, nunca sabe cuándo lo encuentra. Bueno, aquí también. Ustedes no saben cuándo está protegida la vía aérea si no han seguido los pasos para protegerla. Entonces, el tratamiento de la apertura bucal. ¿Por qué? Tenemos que ver. Hay gente que tiene tendencia, llega y enseguida, sin abrir la boca, le ponen una máscara de oxígeno. Ustedes saben que si tiene algo, que ustedes le meten oxígeno a presión, eso se lo meten más adentro. Entonces estamos condicionando quizás la posibilidad de que se broncoaspire ese paciente. O que lo broncoaspiremos nosotros, poniendo la presión oxígeno. Entonces, primero apertura bucal y despejamos la vía aérea. Entonces, ustedes, en toda ambulancia o en toda guardia, cuando llegan, fíjense que tengan aspiración. Ahora generalmente hay aspiración central, están los poliductos, ¿no es cierto? En la mayoría de los sanatorios y hospitales están los poliductos en la pared que tienen aspiración central y oxígeno central. Si no, tendrán los tubos y el aparatito, el aspirador portátil. Entonces, despejar la vía aérea es fundamental. Nosotros tenemos que asegurarnos de que la vía aérea está permeable. Entonces, retiramos los sólidos con pinza. Hay una pinza codada que se llama McGill, que a lo mejor la van a leer, se la nombro nomás, no hace falta que lo sepan, cualquier pinza sirve. Todos me dicen el barrido digital. Sí, pero a veces el paciente está algo consciente y cuando siente algo por reflejo muerde. Entonces pueden perder o cortarse un dedo. Entonces no conviene eso, hay que tener cuidado con meter los dedos dentro de la boca. No obstante, si están en una cena y alguien así empieza a moverse aparatosamente porque se está ahogando y ahí hay que meterle cualquier cosa, le meten algún cuchillo al revés para que no cierre la boca y le meten el dedo y sí, hacen la maniobra del gancho. Eso puede salvar vidas.
aparte de otras maniobras que hay por obstrucción de la vía. Bien, entonces una vez que aspiramos, sacamos los líquidos y retiramos los sólidos, sospechamos que está, ¿qué iba a decir? Sospechamos que está libre la vía aérea, que el caño está limpio. Entonces por ahí puede pasar el aire del medio ambiente si ventila, y si no, lo ayudamos nosotros con el oxígeno que le vamos a brindar después. La cánula oro-nasofaringea, nosotros usamos orofaringea, se llama cánula de Mayo, o en otros lados viene con el nombre de cánula de Gödel, con G-U-E-D-L, cánula de Gödel. Tiene la forma, ¿no es cierto?, de toda la oro y la hipofaringe, como para evitar de que la lengua obture en el paciente inconsciente la vía aérea. De manera que eso se interpone, es un cañito, después lo vamos a ver, para poder hacer pasar el oxígeno que le vamos a brindar, evitando que la lengua se interponga, porque el paciente está inconsciente y obviamente no tiene tono muscular en la lengua. Entonces, con esto, después ya lo vamos a oxigenar, pero básicamente nosotros con esto despejamos la vía aérea, porque con esta cánula en el paciente inconsciente, porque si se lo ponemos a un paciente consciente nos va a vomitar, se va a excitar y se va a mover todo y no conviene. Entonces tenemos que asegurarnos que el paciente la va a tolerar. Tiene una técnica, ¿no es cierto? Aquí por razones de tiempo no lo podemos describir, pero bueno. Y este es el manejo inicial. Esto es lo que tienen que saber ustedes, porque después le van a poner oxígeno, es la otra cosa que tiene que tener en la ambulancia y en la guardia. Aspiración, oxígeno, con eso manejan la vía aérea básica y a lo mejor lo mantienen con vida al paciente. Y no intentar a lo mejor hacer alguna maniobra, por ejemplo intubación, hasta que no estén bien entrenados. ¿Por qué? Porque eso puede llegar a complicar más la situación del paciente. No es fácil intubar, sobre todo no es fácil intubar en quirófano a lo mejor con el paciente anestesiado, preparado, listo para una cirugía programada, que a las 2 de la mañana en una ruta, lloviendo y con 0 grados, ¿no es cierto? Y todo oscuro. Entonces, no es lo mismo. Entonces, a veces hay que ver las condiciones del operador, de los elementos que tiene y de las condiciones del lugar para saber si se debe intubar o no. Entonces, nosotros hablamos de una vía aérea básica, que ya describimos, y la vía aérea definitiva. La vía aérea definitiva es la intubación, habitualmente en la mayoría de los casos, o eventualmente alguna vía aérea quirúrgica, que ahora lo vamos a ver como tratamiento. Generalmente, nosotros a pesar de tener traumatismo maxilofacial, la gente nuestra ahí en el hospital está entrenada para la intubación, por eso hay muchas fotos, ¿no es cierto?, donde se ven pacientes intubados. ¿Por qué? Porque no se le ha hecho vía aérea quirúrgica, nosotros tenemos poca vía aérea quirúrgica. Pero bueno, de todas formas es una alternativa. Si estamos entrenados en la cirugía de emergencia, podemos hacerla sin muchos inconvenientes, ¿no? Rápido, pronto y bene, como decía el gringo, ¿no es cierto? Rápido, pero es una alternativa, no se debe usar pensando que van a ir a hacer una vía aérea quirúrgica siempre, sino mejor una intubación. Pensando que la intubación no siempre es necesaria, porque a lo mejor al paciente lo sometemos a una situación riesgosa con una intubación cuando a lo mejor no la necesita. Con una vía aérea básica nosotros lo podemos mantener. Y eso sí lo tienen que saber ustedes. ¿Qué elementos, cuáles son los lineamientos de la vía aérea básica y qué elementos van a necesitar? Entonces, el manejo básico significa inmovilización, voy a pasar por una inmovilización manual, fíjense, mano en abanico sobre la cabeza, está detrás. A veces, como el líder, habitualmente se coloca en la cabecera para manejar la vía aérea y el resto, comandar el resto del equipo, cuando obviamente tiene un equipo en un lugar especializado. A veces hay que colocarse abajo, arrodillado o acostado, ¿no es cierto?, para tratar de mantener la inmovilización de la cabeza, la inmovilización manual. Esta, no está puesto el collar a propósito para ver todas estas maniobras. Esta es la apertura bucal, elevación del mentón. Lo tomamos con este dedo, pellizcamos el mentón y abrimos la boca para ver qué hay adentro. Esta otra es la subluxación mandibular. De arriba pivoteamos en la articulación temporomandibular y con estos dedos abrimos. Se abre muy fácil.
Hay otras maniobras como el cruzar los dedos y descruzarlos, pero a veces meter los dedos adentro ya dije que es un poco peligroso, ¿no? Bien, entonces cruzo de nuevo, voy. Esta es la pinza de McGill, perdón, esta es la aspiración, aquí está la pinza de McGill, esta es la aspiración. Generalmente decimos nosotros con cánula rígida, pero en la guardia no tenemos cánulas rígidas. Tenemos unas cánulas que son de plástico, ¿no es cierto? Polivinilo, ¿no es cierto? Que son flexibles como esa, K10 o K9, que son cortas y se tiran, son muy descartables, digamos, son muy baratas, entonces cuando se tapan un poco con sangre o moco se tiran, se cambia para poder tener mejor rendimiento la aspiración. Hay que tener muy buena aspiración y a veces ese es el conflicto. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegan a una guardia y los quirófanos están ocupados y la aspiración, cuando hay muchas bocas abiertas, pierde efectividad como aspiración, ¿no? Entonces, bueno, la aspiración tiene que ser buena. Todo tiene que estar enchufado herméticamente, todas estas conexiones, para que no pierda, para que no chupe aire ambiente. Y por una pequeña hendidura a veces fracasa una buena aspiración. De todas formas, una aspiración grosera le va a servir. Retiramos, como le gusta decir, el cuerpo extraño, o sea, los elementos sólidos de la boca con esta pinza, y después colocamos, fíjense, esta es la cánula de Mayo, que se coloca en una posición, se gira 180 grados, para después adoptar la concavidad necesaria para adaptarse a la orohipofaringe. Eso queda, el orificio distal queda ofrecido delante de la laringe para que pase el oxígeno a través de la cánula enfrente a la laringe y se meta en la laringe. Bien, y después lo que hacemos es la ventilación. Estas maniobras, este cuadrito, el que deben saber ustedes, para poder mantener con vida a un paciente. A lo mejor tiene algo grave y se va a morir. Yo les decía, no se puede morir de una obstrucción de la vía aérea porque no lo han aspirado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el mensaje. Entrenarnos en vía aérea básica, manejo básico, que es todo esto: inmovilización, apertura bucal, aspiración, colocación, retiro del cuerpo sólido y colocación de la válvula, de la cánula. Si tiene dificultad o no la tiene, no importa, pero esto sí. Y ahora viene con ventilación. Y esa es una buena maniobra de ventilación, donde esta es una foto un poco vieja, ya quedó porque me gustó esto, y esta es una porquería, esta cosa es muy dura, muy rígida, esta negra, esta máscara negra, pero en realidad vienen algunas ahora que son inflables, son más acolchadas, no hay que inflarla demasiado para que no sean demasiado rígidas, no estén muy tensas, y entonces ustedes puedan aplicarla con la maniobra en C, porque esto les da el apoyo necesario y la fuerza necesaria para aplicarla con la boca, sobre la boca y la nariz, y la E, ¿no es cierto?, con estos tres dedos enganchan la mandíbula. Y en el paciente no traumatizado ustedes pueden traccionar un poquito, ¿para qué? Para separar todo el complejo lingual a través de la tracción hacia arriba en este caso, o hacia adelante de la mandíbula, porque se lleva el complejo. El miloioide, ¿no es cierto?, se lleva todo el componente lingual. Entonces, esto es para ustedes, para que empiecen a investigar y trabajen con esto, porque esto es lo elemental, lo que es más fácil de hacer. Es muy sencillo esto. Intubar es más difícil. Entonces eso lo van a hacer en el posgrado, para hacer esquemático. Obviamente pueden empezar a aprender a intubar. A lo mejor se van a un quirófano y empiezan con un anestesista que le diga, mirá, esto es así, esto lo tomamos en la laringoscopia así. Ahora hay unas tantas cosas, un avance tecnológico tan grande, tal es así que se intuba sin mirar la laringe en visión directa, con una pantalla. Bien o no, todas las cosas que hay ahora de imágenes son sensacionales, ¿no? Entonces hay un montón de adelantos, inclusive hay algunos dispositivos que se llaman supraglóticos, que son un poco como esta cánula, que no llega a meterse en la laringe, o sea, no hay nada transglótico, o sea, no hay nada seguro, pero son casi seguros. Las máscaras laringia, la T-Gel y otros, los tubos de balón esofágico, todas esas, hay un montón de dispositivos que ustedes pueden encontrar en las páginas web,
¿no es cierto?, donde hacen, por supuesto muchos son propaganda, pero bueno, pero le preguntan a la gente experta con la utilización de él. Nosotros tenemos mucha gente que hasta, sobre todo en los chicos, que es enfermada la intubación porque es muy reflexógena, puede provocar lesiones laríngeas, de glótica y demás, usan las máscaras laringeas y la usan muy bien y hasta han hecho operaciones, inclusive algunas algo prolongadas, sin intubar al paciente. Bien. Pero claro, dentro de la secuencia de vía aérea, nosotros decíamos vía aérea básica, que es lo que tiene que saber, vía aérea avanzada. La vía aérea avanzada generalmente es la intubación, más rara la vía aérea quirúrgica. La vía aérea quirúrgica es la cricotiroidotomía por punción. Ustedes han visto que a veces sale en las películas que alguien le mete un tubito, alguna que la otra vez vi uno con uno de esos, los popotitos, los tubitos para, las pajitas para succionar, metieron por ahí, probablemente a través de una cricotiroidotomía por punción. Si no, la cricotiroidotomía quirúrgica, que es cortar la membrana cricotiroidea. La membrana cricotiroidea es una membrana casi avascular, muy poco vascularizada, que no sangra mucho, que se abre y se puede meter un tubo ahí. Y es mucho más sencillo que la traqueostomía. La traqueostomía está 3 centímetros más abajo, pero eso en general está supeditado a que lo haga un médico entrenado en emergencia, porque lo va a hacer mucho más rápido y va a obviar un montón de cosas porque ya conoce los pasos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque aquí está un poco más abajo, pero se puede meter la pirámide de la Lue, que es la parte de una prolongación del istmo de la tiroides, o si no los músculos de la región anterior del cuello. Entonces la tráquea está un poquito más profundo, un poquito más abajo, sangra un poquito más, pero ese poquito, para el que no está acostumbrado, empiezan a secar y el paciente se está muriendo. Entonces esas cosas se hacen, la traqueostomía yo la coloqué acá porque muchos me la dicen, pero en realidad como vía aérea quirúrgica, estas dos son las que son factibles de hacer para la persona. Cuando nosotros hablamos en el curso, no sabemos si son todos cirujanos de emergencias o no. Entonces lo damos para todo y decimos, recomendamos cricotiroidotomía por punción o cricotiroidotomía quirúrgica. Después vemos los conceptos. Y esto sí, quiero que se lo graben de memoria. Esto anótenlo, porque estas son las condiciones de una vía aérea definitiva. Vía aérea definitiva quiere decir vía aérea segura. Y yo que les dije recién, que ustedes no saben intubar. No, pero van a estar en el hospital del Trébol y van a tener que trasladar a un paciente intubado a San Genaro Norte. Entonces, como eso exige una serie de protocolos y demás, entre ellos está el traslado. ¿Y quiénes van a ir? ¿Qué va a ir? ¿El director del hospital? No, va a ir el médico de guardia. ¿Y quién es el médico de guardia? Y ustedes están haciendo un medicato, ¿no es cierto?, allá, y lo van a mandar a ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar qué es lo seguro para el paciente. Una vía aérea segura, tiene estas condiciones. ¿Por qué? Porque salvo que alguien se ponga a tironear, ¿no es cierto?, no se les va a salir. Entonces estas condiciones son fundamentales. Consideramos que una vía aérea está asegurada o es definitiva cuando tiene un tubo en la tráquea. Si no está en la tráquea, ¿dónde puede estar el tubo? ¿Eh? En el esófago. ¿Y en dónde más? Fuerte, hablen porque estoy medio sordo. ¿En dónde más puede estar? Si no en el esófago. En el bronquio fuente, exactamente, muy bien. ¿Por qué? O sea, tiene que estar en un punto medio, adentro de la vía aérea, pero no tan adentro. Entonces hay que ubicarlo en el lugar justo. Los tubos endotraqueales tienen el ingreso o el adosamiento del baloncito que se infla del tubo, ¿cierto?, para hermetizar la vía aérea, como dice ahí, manguito inflado o balón inflado, y esa más o menos es la altura donde tiene que estar el tubo para que esté en la tráquea, con ese ingreso a la altura de la comisura de la boca, groseramente. Después hay que probar a ver cómo es, porque las anatomías son todas diferentes, hay cuellos cortos, tráqueas cortas, tráqueas largas, hay de todo. Tubo en la tráquea, entonces no tiene que estar en el esófago, ni tiene que estar en el bronquio. Manguito o balón inflado. ¿Qué función tiene ese balón inflado? ¿Ustedes vieron algún laringoscopio? ¿Un tubo endotraqueal? ¿No lo vieron? Se infla un manguito en la punta.
¿Qué función tiene ese balón? ¿Fijar? No, justamente eso no, ese es el error. No te sientas mal porque digo que es el error. No, porque es lo que piensan la mayoría cuando lo ven así y dicen que bárbaro. Mire, yo he visto sacarse sondas con balones inflados, las sondas vesicales, se la arrancan. Y un balón inflado, que sigue inflado, no se rompe, pasó por la uretra prostática, que es muy dura. O sea, imagínense que ese balón no puede fijar nunca. Y más en un tubo lubricado con moco, como la tráquea, y con un baloncito así chiquito, que no está a tanta presión por otra parte. Entonces, eso se sale fácilmente. Por eso el concepto de que el manguito hermetiza la vía aérea. No deja que entre nada, evitando la broncoaspiración, y además no deja que salga por los costados del tubo el oxígeno que le administramos. Porque si no, uno está bolseando al paciente y va a sentir... ¿Por qué? Porque sale a los costados del tubo. No es la respiración o los movimientos respiratorios habituales. Entonces, manguito inflado para hermetizar la vía aérea. Fijado con venda de gasa. Fijado. Y esa venda de gasa, algunos me dicen tela adhesiva. Sí, puede ser, pero la tela adhesiva ahora es una porquería. Generalmente compran la más barata, se despega, irrita, arranca la piel y no conviene. No conviene, porque aparte el paciente a veces está mojado, salen secreciones y entonces se despegan todos. Y entramos en condiciones de inseguridad. Y ahora vamos a hacer una reflexión final, vamos a cerrar esto. Entonces, si pasa una venda de gasa, la estiran bien, la colocan y cuando intuban al paciente, se ajusta. Bueno, eso es lo que se hace cuando alguien intuba. Y conectada a fuente de oxígeno. ¿Por qué el motivo de esto? Tubo en la tráquea, ¿por qué? Porque al hospital nos han llegado pacientes con tubo en el esófago. O sea, viene intubado y viene hablando el paciente. No puede hablar si está intubado. O si no, pacientes que saturaban mal, que estaban mal, que tenían una neumatosis del pulmón izquierdo, porque estaba en el bronquio derecho. Manguito inflado. ¿Por qué? Para tener la idea de que debe estar hermética la vía aérea, pero que no sirve para fijar, porque si ustedes tiran así, lo sacan al tubo. Es más, yo he visto salirse el tubo cuando lo ha puesto el anestesista, no lo fijó, se fue a agarrar algo para hacer alguna droga y ¡pum!, se cayó. La bolsa de resucitación conectada al tubo endotraqueal y se salió al tubo. Y estaba bien intubado, pero se salió. Entonces, fijado con venda de gasa. Por eso en quirófano, cuando ustedes vayan a quirófano, fíjense el anestesista, si están aprendiendo a intubar, porque buscaron a alguien que les enseñara y todo, lo primero que hace es poner, colgando de la cabecera de la camilla, una venda de gasa estirada. Entonces, cuando intubaron, una vez que comprueban que está todo bien, lleva toda una serie de pasos, se anuda y listo. Entonces, el paciente está con el tubo fijo y conectada a fuente de oxígeno. Estas reflexiones son ¿por qué? Porque ustedes, cuando trasladan a un paciente, empiezan a ser responsables. Y ustedes no saben intubar. No saben intubar. Entonces, ¿qué tienen que asegurarse? Que el traslado, que es peligroso para todo lo que esté enchufado en el paciente, vías, drenaje, tubo, lo que sea, sonda, lo que sea, es peligroso porque se enganchan siempre, se tinonean siempre, cambia posición, el paciente se mueve en el vehículo, todo lo que sea traslado. Ojo, intrahospitalario también e interhospitalario. Entonces, como existen esas condiciones de movimiento inadecuados, cualquiera de estas cosas puede fallar. Se puede correr un tubo, se puede salir un tubo. Entonces, tiene que estar primero colocado en la tráquea, después inflar el manguito para no correr riesgo de broncoaspiración y de hermeticidad de la vía aérea, para que no se escape el oxígeno por el costado, fijado con venda de gasa. Porque si ese paciente, ustedes lo llevan y no estaba fijado con venda de gasa y se le sale el tubo, se le muere el paciente en el trayecto. ¿Entienden? Se le muere. Ustedes son responsables. ¿Entienden por qué todas estas recomendaciones? ¿Por qué tienen que chequear previamente antes de trasladar a un paciente o antes de verlo? O antes de acompañar, a lo mejor están como acompañantes, pero aprendan a ver todas estas cosas. Más que nada es para abrirle el panorama, porque todavía no son responsables ustedes. Pero después ya van a empezar a ser responsables. Y conectado a una fuente de oxígeno. Hace unos años
le hicieron una demanda a una médica de ambulancia. ¿Por qué? Porque en un traslado largo a una beba de 2 años se le acabó el oxígeno, se le acabó a la ambulancia y la nena se murió. Entonces hay que asegurarse muy bien de tener oxígeno, que los tanques estén llenos, los tubos de oxígeno estén llenos. Ese rol un poco de enfermería o del chofer, o del que esté a cargo del mantenimiento, para saber que la fuente de oxígeno está viable, es potable. ¿De acuerdo? Esto, grábenselo. A mí no me gusta memorizar, me gusta razonar siempre, pero estas cosas son muy importantes porque los van a empezar a proteger a ustedes en el momento en que no puedan razonar e ir a investigar. Porque un tipo que, un anestesista o alguien acostumbrado a vía aérea, lo primero que va a hacer se va a fijar que esté el manguito inflado, que no se escape el tubo, que lo va a aspirar para que no se meta el cubo gástrico alrededor del tubo, lo va a tener fijado ya. Sabe que le tiene que brindar el oxígeno adecuado, el tratamiento adecuado, pero los que no saben, no. Entonces, ¿sí? ¿El manguito está inflado? Sí. Porque eso se inyecta, no tiene un mecanismo para pinchar con la aguja. Ahora vieron que para evitar todo, por razones de seguridad, todas las sondas y demás, que uno le mete aire o líquido, tiene una válvula. Entonces uno con la jeringa sin aguja mete la válvula. Cuando nosotros inflamos, afuera tiene un baloncito. Entonces, cuando está desinflado, cuando nosotros inflamos el balón, ese balón también se infla porque está en el camino. No tenemos pizarrón acá, porque nunca tuvimos en realidad, pero bueno, si no les podría dibujar cómo es. Pero tiene un baloncito donde ustedes tocan y se dan cuenta de la tensión que tiene. Para eso hay que tocar muchos baloncitos para darse cuenta si está tenso. Pero por lo menos, si está tenso, ustedes se aseguran de que el balón está inflado adentro. Pero ¿qué pasa? Se prueba primero. Porque si vos metés un tubo y la intubación fue algo dificultosa, y después inflás, y el manguito está pinchado, o se pinchó con un diente o con una prótesis, cuando lo estaban pasando, y es un problema. Entonces hay que sacar y volver a colocar un tubo con manguito. Con el manguito entero. ¿Está? Bien. Bueno, estas son las secuencias de la intubación. La secuencia de la intubación, el laringoscopio. Fíjense lo que mostré de un paciente con un traumatismo cefalocraneano y maxilofacial, está intubado. No está con una vía quirúrgica acá. Está todavía con el proceso cervical. Y estas son las secuencias de la intubación con el laringoscopio, el Macintosh, que es un modelo, ustedes a lo mejor lo van a ver así. Macintosh es el modelo tradicional, y el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, ¿no es cierto?, que se coloca con la mano derecha. Bien, el manejo quirúrgico. Esta es la cricotoreotomía por punción, con un set así, ya viene armado un set. Bueno, es una cosa especial, es muy largo hablar de esto, no vale la pena inicialmente. Y esta es la cricotiroidotomía quirúrgica, donde se corta con bisturí la membrana cricotiroidea para colocar un tubo por acá. Pasamos al B. O sea, nosotros tenemos la vía aérea asegurada, ya sea una vía aérea básica exitosa, que no necesita intubación, o el paciente intubado. Entonces, ¿qué sigue? La ventilación y oxigenación. ¿Cómo ventilamos nosotros? ¿Qué sería la ventilación para ustedes? A ver. ¿Qué les parece que es la ventilación? Sin miedo, conténtense. El ingreso y el egreso de aire. ¿Cómo? El ingreso y el egreso de aire. Claro, sí, es el movimiento de la columna de aire en la vía aérea. Ese es todo el movimiento, lo que serían los movimientos de inspiración y expiración. Pero es un proceso mecánico la ventilación, no es la respiración, que es un proceso que lleva involucrado algo fisiológico, un intercambio. Entonces, aunque a veces, digamos, vulgarmente nosotros hablamos de respiramos, no respiramos, respiración y demás, en realidad a veces hablamos de si ventilamos o no ventilamos. La ventilación es un proceso mecánico. ¿Y qué necesita ese proceso mecánico? Necesita una indemnidad de la estructura anatómica, del cuello y del tórax, para que pueda pasar el aire, o el oxígeno que le brindamos. Entonces, la evaluación del tórax consta de, aparte de lo que nosotros averiguamos del interrogatorio, de lo que yo le decía, la semiología básica. Mire, en el trauma fundamentalmente lo que importa es la clínica,
y toda la secuencia que hace uno para después terminar con alguna evaluación diagnóstica, ¿no es cierto?, que puede llevar a una terapéutica. Pero inicialmente la clínica es fundamental. Inspección, palpación, percusión, ocultación. No olvidar el dorso porque hay muchas cosas cuyo secreto está en la parte de atrás y que no conocemos. Una vez llegó a un hospital un paciente en paro y dijeron es un paro cardiorrespiratorio, una muerte súbita y tenía un balazo en la axila. Claro, que le había perforado el corazón. ¿Por qué? Porque es difícil a veces descubrir, ¿no es cierto?, las lesiones, ¿no? Y vino otro paciente, también un paro cardiorrespiratorio, cuando lo van a intubar tenía un pedazo de carne obstruyéndole la vía aérea. Entonces se dan esas cosas, ¿no? Y hay que tener ojo, hay que saber esto porque nosotros podemos actuar en lugares no médicos, en lugares, digamos, de esparcimiento o en la calle, donde sea, en el banco, donde sea, con cuadros en los cuales tenemos que ser los primeros respondedores, ¿no? Bien, entonces, esto es muy importante. Semiología básica. Entonces, la oxigenación, la ventilación, todo esto hay que brindarla. ¿Y cuándo? En algunos casos hay algunos cuadros, estos se los tiro nada más para que vayan viendo algunos nombres, algunas denominaciones, que pueden provocar alteraciones en la estructura torácica, como el neumotórax hipertensivo, donde fíjense que se ha ido, el mediastino, se ha ido para el otro lado. ¿Por qué? Hay un neumotórax que ha provocado una burbuja a presión que desplaza todas las estructuras. Y además, ese aire que se ubica en la cavidad pleural colapsa ese pulmón, empuja al otro y lo colapsa por el otro lado, empujando al mediastino. Entonces es un problema ventilatorio, respiratorio. Pero a su vez, aumenta la presión intratorácica y a su vez se está desplazando el mediastino, acodada a las venas cava superior e inferior. Y al estar aumentada la presión intratorácica, no puede tener un buen retorno venoso. No se llenan las cavidades cardíacas y el corazón está apretado, su eje desviado totalmente, condicionando quizá alguna arritmia. Entonces todo eso entra en una falla de bomba, diríamos, ¿no es cierto?, un problema circulatorio. Entonces eso es un problema circulatorio y respiratorio o ventilatorio. Eso es combinado, porque todas las condiciones inicialmente respiratorias, ¿no es cierto?, que provocan esto, fíjense, esto en realidad no tiene que estar. Nosotros decimos que el diagnóstico del neumotórax hipertensivo es clínico. ¿Por qué? Porque es muy grave, un proceso muy grave. Cuando vemos a alguien muy grave, debemos sospecharlo. Y hay una serie de condiciones clínicas que, bueno, es un poco largo explicarlo. Pero básicamente los trastornos en la oxigenación y ventilación puede estar inicialmente neumotórax hipertensivo. Segundo, un hemotórax. El hemotórax aquí, un hemotórax, está la sangre dispersa, ¿no es cierto?, que dio una opacidad. Aquí hay un hemotórax masivo y acá un hemonemótórax porque tiene un nivel. Esto está sido sacado. Muchas veces estos son pacientes que tienen una herida de arma de fuego, arma blanca, que le sacamos una placa, lo podemos sentar y entonces vemos el nivel que tiene. Hemonemótórax. Todo esto trastorna la ventilación y a su vez la oxigenación. La ruptura de diafragma. Aquí lo puse como ícono porque es una cosa rara, que es la ruptura del diafragma derecho, pero generalmente es el izquierdo, donde, fíjense esta zona nasogástrica, ¿dónde está? Está en el tórax, ¿no es cierto? Bueno, pero dentro del tórax, en la cavidad torácica, no, está en el estómago, porque aquí entró al abdomen y después salió, está en la curvatura mayor del estómago, que se metió en el tórax porque se rompió el diafragma. Esta es otra condición que genera un trastorno en la ventilación porque están alteradas las estructuras torácicas. Y fíjense que interesante, porque nosotros tenemos una patología muy frecuente y los alumnos de la carrera nuestra tienen mucha experiencia en colocación de tubo de tórax. Colocan, qué sé yo, en primer año 30 tubos por año, después 40 y después ya no quieren colocar más tubos. Tubo de amenamiento pleural. Este drenaje pleural se hace en el cuarto quinto espacio intercostal, a la altura del mamilo, un poquito arriba, un poquito anterior a la línea axilar media. Entonces siempre por el espacio, la parte superior del espacio, porque abajo está el paquete intercostal. Entonces lo pueden lesionar. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que tiene una trampa de agua. Esto, que está acá, desemboca aquí abajo, trampa de agua. De agua era el Boulot, que fue el que lo inventó en 1880 y pico.
ahora es suero fisiológico, le ponemos o agua destilada a los zumos. Decimos trampa de agua, ¿por qué? Porque está sumergido el caño, burbujea, sale el aire y después no puede volver a entrar. Las burbujas no pueden nadar para meterse por el tubo e ir a la pleura. Entonces, si nosotros no mantenemos siempre este drenaje distal, el que viene de la pleura, sumergido en el agua, vamos a tener siempre hermeticidad. Y vamos a impedir. ¿Con eso qué logramos? Que se restablezca la presión negativa pleural. Menos 10 centímetros cúbicos, menos 10 centímetros así de agua, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que vuelva a restablecerse la función, el pulmón expanda y pueda ventilar, pueda hacer la hematosis, ¿no es cierto? Todo lo que es el intercambio adecuadamente. Aquí hay un poco de sangre, esto es un hemotórax, no es un hemotórax muy importante, pero a veces hay aire y con el hemotórax, con el neumotórax, a veces algo de sangre sale, pero no lo suficientemente importante. Siempre de más jerarquía, el neumotórax, o sea que es aire dentro de la cavidad pleural. La primera situación que yo le dije de neumotórax hipertensivo, que ese es un mecanismo valvular en el cual hace que el aire salga a través de una fístula del pulmón o de una herida torácica, salga, pero parte quede en la cavidad pleural, un remanente. Entonces sale un 95%, pero un 5% va a la cavidad pleural. Si juntamos varias respiraciones espontáneas o ventilaciones, el paciente empieza a acumular aire a presión dentro de la cavidad pleural y eso provoca un trastorno circulatorio y ventilatorio muy grave. Como tratamiento de la oxigenación-ventilación, ya dijimos, descubrimos que había una alteración en la oxigenación-ventilación. Altas concentraciones de oxígeno. Y estas altas concentraciones de oxígeno, 12-14 litros por minuto, hay un regulador para colocarlo, ¿no? Alrededor de eso, lo tienen que hacer mejor con la máscara, válvula y reservorio. La máscara, hay una válvula que permite que uno regule el flujo de oxígeno de acuerdo a cómo responde el paciente, y el reservorio o bolsa de resucitación que permite realizar compresiones. Esas compresiones son las que ustedes van a necesitar a lo mejor para trasladar a un paciente. ¿Y cuántas compresiones le vamos a hacer? ¿Qué les parece a ustedes? A un paciente que esté con cierta gravedad. ¿Cuántas compresiones le haríamos? ¿Cuántas veces respiran ustedes por minuto? 16. 14, 15, 16, ¿no? Variables, ¿no? En estado normal, ¿no? Entonces, bueno, le podemos hacer 18 o 20. En realidad, cuando ustedes encuentran el ritmo, que lo hacen varias veces, porque esto es vía aérea básica, ¿no? Inicialmente. Obviamente, si está intubado, van a tener que manejarlo ya como una vía aérea avanzada. Pero la vía aérea básica, ustedes le hacen. Y si ustedes regulan el flujo del oxígeno, no tan fuerte, abren la válvula para dejar pasar el oxígeno a la bolsa, pero no la abren tanto y la bolsa se infla, a veces ustedes encuentran el ritmo y la bolsa se va inflando hasta el momento, hasta los 5 segundos, a veces cada 4 o 5 segundos, en que ustedes vuelven a hacer una compresión. Eso es un juego que lo da la experiencia y el uso de los elementos, ¿no es cierto?, de los materiales. Descomprimimos el neumotor hipertensivo. Esa situación grave, ¿qué hay que hacer? Hay que punzar el segundo espacio intercostal en la línea hemiclavicular con una aguja, con uno de los catéteres habituales, aguja forrada con catéter, o venocada, bocat, que son los nombres comerciales, y dejamos salir el aire a presión. Después, ¿qué nos queda? Nos queda un neumotórax normotensivo y lo tratamos tranquilamente porque ya el paciente no tiene las condiciones de colapso, no está chocado el paciente por el neumotórax hipertensivo. Sellamos heridas, siempre que veamos que una herida sopla, cuando a veces ustedes van a asistir a un paciente y tiene una lesión torácica, la puede soplar. Con cada ventilación ustedes ven que chupa aire o larga aire. Sellamos las heridas. Y la oximetría del pulso. La oximetría del pulso es una de las tecnologías, ¿no es cierto?, que se agrega a la clínica para poder evaluar a través de la saturación de oxígeno,
no la presión parcial de oxígeno, sino saturación de oxígeno, van a detectar a ver si hay algún inconveniente en esa saturación mientras está realizándose la resucitación, reanimación de ese paciente o el apoyo ventilatorio de ese paciente. Y ven cómo reacciona. ¿Alguien vio un oxímetro de pulso alguna vez? Está en todas las películas. Las películas, aparte de la bigotera esa que ponen en las novelas, que quedan espectaculares, ¿no? Pero tienen muy poca utilización en emergencia, ¿no? El oxímetro de pulso tiene un LED que detecta, se coloca en la muñeca, se coloca en los dedos, habitualmente se puede colocar en los lóbulos de la oreja cuando o está amputado, está sucio, tiene que estar limpia, las uñas no tienen que estar pintadas. Entonces, es un LED que emite una luz que recibe, tiene un receptor que pasa a través del extremo del dedo o de la oreja, ¿no es cierto? Y lee y saca la diferencia entre la hemoglobina oxigenada de la no oxigenada a través de la absorción del haz de luz. Entonces le va a dar un porcentaje de saturación, no presión parcial de oxígeno, que eso es lo que realmente vale, ¿no? Y sobre todo si es arterial, mejor todavía. Bueno, evaluación primaria, seguimos con la evaluación primaria. Circulación con control de hemorragia, la C. La pérdida hemática genera situación de alarma. Situación de alarma en el paciente y situación de alarma en el organismo, una reacción de estrés. Observar la modificación de los parámetros hemodinámicos según la pérdida sanguínea. Quiere decir que si el paciente, un paciente diríamos que no, un paciente joven, que no tiene medicación, o sea que no hay nada que interfiera con la respuesta del paciente, ¿no? Con la respuesta fisiológica a la injuria. Tiene muy alterados los parámetros hemodinámicos y respiratorios como la frecuencia. Es paciente que perdió mucha sangre. Entonces, vemos los resultados de la pérdida hemática y después vamos a ver los resultados de la actuación nuestra en el manejo inicial o definitivo por esa pérdida hemática. O sea, la recomposición de los parámetros hemodinámicos es fundamental. Por eso siempre hay que registrarlo y es conveniente que en el interrogatorio ustedes le pregunten al prehospitalario cómo lo encontraron en ese momento para comparar cómo lo encuentran ustedes en la guardia. Y entonces evaluamos el estado de conciencia. Y esto viene, lo dejé para acá porque en realidad es lo primero que tienen que hacer ustedes con un paciente que ustedes ven que no está inconsciente, que está aparentemente en estado de alerta, y ustedes le preguntan cómo está. Fíjense que al preguntarle cómo está, aunque él le conteste, me duele la pierna, y escupa algo, ustedes van a ver que si el paciente contesta, tiene la vía aérea permeable, si no, no podría hablar. Y a su vez ventila. ¿Por qué? Porque la voz sale por el pasaje modulado, ¿no es cierto? Por toda la caja de resonancia, pero por el pasaje del aire inspirado, el aire expirado, por las cuerdas vocales. Y a su vez, si le respondió algo más o menos coherente, porque tiene buen flujo sanguíneo cerebral. O sea que con esa palabrita, con esa pregunta, si se quiere algo tonta, ¿cómo está? A lo mejor viene con todo aplastado, raspado, roto, sangrando por todos lados, le preguntamos cómo está. Bueno, es más que nada para estimularlo y ver, ¿no es cierto?, qué nos dice, qué es lo que siente, y a su vez para nosotros evaluar cómo está la vía aérea y cómo está la circulación. Entonces, con esa pregunta simple, con una respuesta positiva, nosotros groseramente evaluamos la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación y la circulación. O sea, el ABC, lo más importante de todo. Fíjense que con una pregunta sencilla, ¿no? Entonces, cuando recibimos un paciente, como siempre, nos presentamos, ya sea en consultorio, como sea, en donde sea, en la guardia, no sé, nos presentamos y preguntamos al paciente cómo está. A lo mejor preguntamos primero cómo está, y yo soy el doctor tal y tal, y entonces quédese tranquilo, lo vamos a ayudar. Siempre las palabras de aliento generan una mayor, dentro del disconfort, un mayor confort al paciente, una mayor sensación de alivio, ¿no es cierto?, y de protección. La coloración y temperatura de la piel es clásica, tradicional, piel
fría, sudorosa y pálida, y se produce siempre con una hipotensión, una falta de sangre o alguna pérdida del tono vascular, algo que hace de que la piel, ¿no es cierto?, sea la más, y los tejidos vecinos, los tejidos periféricos, sean los que más sufren las pérdidas hemáticas. ¿Por qué? Porque la sangre se desvía por otro lado. ¿Por qué se desvía por otro lado? ¿Y para dónde se desvía? ¿Eh? Para los órganos vitales. Claro, los órganos vitales. Entonces va todo al corazón, cerebro, ¿no es cierto?, pulmón, riñones, y se va circunscribiendo cada vez más. Por eso tiene la piel pálida, fría y sudorosa. Pulso, frecuencia, amplitud, ritmo, hay que ver. Generalmente hay un pulso chiquito que ustedes lo aprietan y desaparece totalmente, y aparte es un pulso debilucho porque no tiene volumen. El relleno capilar es la compresión, alguna parte rosada. En general nosotros lo hacemos en el lecho unguial. Cuando nosotros comprimimos el lecho unguial, si ustedes lo ven y no tienen las uñas pintadas, van a ver que se recuperan en menos de 2 segundos. 2 segundos a lo sumo, vuelve a la coloración normal. Entonces, el relleno capilar menor de 2 segundos. La presión arterial, dice aquí no esperar que descienda para iniciar tratamiento. Como hay una respuesta adrenérgica, que es la primera respuesta a la infuria, hay una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción a lo mejor le puede dar que suba un poquito la sistólica y se mantenga inicialmente, pero al fin y al cabo termina haciendo el shock, coincidiendo con hipotensión. Y la frecuencia respiratoria está aumentada. Al tener menos sangre, menos vehiculización de oxígeno, aumenta. Debemos asumir que un paciente traumatizado que ingresa a la guardia pálido, frío y sudoroso, con pulso débil y rápido, con variable alteración de la conciencia, tiene una pérdida hemática evidente o oculta hasta que se demuestre lo contrario. Entonces debemos buscar siempre la pérdida de sangre. Siempre la pérdida de sangre. Entonces, ¿dónde puede estar? Puede ser un cavitario, puede estar en el abdomen. Esta es una ecografía, ¿no es cierto?, donde se ve el líquido libre y se ve anecogénico y oncogénico entre el riñón y el hígado. Como dice aquí, aquí está normal y ahí está. Vemos una fotito nomás para simplemente decir. Sigue siendo cavitario entre el vaso, aquí ya hay pleura, y aquí entre el vaso y el riñón, en el lado izquierdo. Un poquito más difícil ver, es más fácil ver el lado derecho. Y si no, puede estar en el pelvis retroperitoneo. Estas fracturas, fíjense la separación que tiene la sangre ilíaca de este lado, son muy graves. Eso desprende todo, rompe los componentes anteriores y posteriores, abre a veces las pelvis se abren, y entonces genera una hipovolemia muy importante. Fíjense esta pelvis, miren qué desbalance que tiene. Miren la separación que tiene el pubis, que tiene que tener no más de 1 centímetro. En la embarazada por la relación un poquito más separada, pero no demasiado. ¿No es cierto? Fíjense, y se rompe acá atrás también. Se rompe todo. Esto es muy grave. Y muchísimas de estas lesiones graves de pelvis se mueren los pacientes. Se mueren. Y fíjense esto es una sección traumática por un tren. Sobrevivió este chico. Bien, y después otros que no son cavitarios. Entonces, pérdida hemática con grandes escalp y destrucción del miembro inferior. Fíjense acá, a veces hay mucha hemorragia externa, pérdida externa. Y acá es una luxación que puede romper ligamentos y vasos. Y esto es un escalp de cuero cabelludo. Acá, escalp es una herida con arrancamiento, ¿no? Era tradicional cuando empezaron a principios del siglo pasado o a fines del otro siglo, pero alrededor del 1900, los ventiladores de pie. Y a las mujeres que tenían el cabello largo, le enganchaba el cabello, estironeaba y hacía los escalpes. Debe instituirse tratamiento a la brevedad. En la hemorragia externa, controlarla de inmediato. Como en general nosotros decimos que la compresión directa y el vendaje compresivo es lo habitual. No colocar torniquete ni pinza, eso lo decíamos siempre. El ATLS era una norma, ahora se está reviendo eso, porque vieron que inclusive en el escenario militar la mayoría de las muertes eran por hemorragias. Entonces dijeron no queremos que se nos muera, no importa el miembro, porque esta a lo mejor salió de algún juicio que le hicieron a alguien porque le hicieron un torniquete tan apretado, le salvaron la vida y perdió el miembro, porque hizo una necrosis, una gangrena del miembro. Entonces el juicio, no hagamos torniquete porque vamos a tener juicio. Bueno, yo creo que el torniquete puede salvar la vida, en algún caso. Entonces, si uno no tiene forma de comprimir, ¿no es cierto?, de presionar
y de vendar, de hacer un vendaje compresivo, y hay que hacer un torniquete porque hay que salvar la vida. Si después pierde la pierna, bueno, seamos prácticos, está vivo el paciente. Y pinzas tampoco, en general, cuando están en la guardia no meter pinzas porque a lo mejor una herida que puede ser fácilmente suturable a través de una arteriografía por el cirujano especializado, puede invalidarse porque le han colocado pinzas y han roto todos los tejidos. Entonces, compresión directa y vendaje compresivo. Y el tratamiento, ¿qué tratamiento lo hacemos? O sea, una vez que no tiene hemorragia externa, tiene hemorragia interna, entonces inicialmente, ¿qué le hacemos? Y colocamos catéter intravenoso de grueso calibre, que son los 14 o 16G, que es una forma de decir escala, ¿no es cierto? Gauge. Catéter intravenoso de grueso calibre. ¿Dónde? En vías venosas periféricas, de preferencia, venas antecubitales. Puede ser la yugular externa adicional, puede ser la safena interna premalleolar. A veces nosotros hemos tenido pacientes con 2 vías en brazos periféricos y 2 en miembros inferiores, en safenas internas. En el caso de las safenas ya es más complicado, una zona sucia, no es de fácil acceso. Por punción o por canalización. La canalización es un pequeño acto quirúrgico abierto, entonces a veces en los pacientes chocados que no se ven bien las venas desde afuera, no están ingurgitadas porque están vacías, a veces sabiendo el trayecto, sabiendo la anatomía, hacemos una sección, buscamos la vena y en lugar de hacer la canalización tradicional, porque lleva implícito la ligadura, la punzamos como si fuera de afuera, ¿no es cierto?, sin una sección de la piel. A veces lo hemos hecho colgando el catéter a cielo abierto, mirando la vena. Y yo pongo, no es conveniente hacer vías centrales en la guardia. Esto viene de antes, porque antes había mucho menos gente con experiencia en punciones. Pero ahora que hay más gente, inclusive puede haber guías ecográficas para hacer vías centrales en la guardia, entonces podría uno decir la hacemos. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que se pone en la guardia, como se hace, el meter un catéter en el torrente venoso es la máxima contaminación que hay. Le están metiendo un cuerpo extraño adentro del torrente sanguíneo, no es una malla en la región inguinal o en una ventración. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la guardia no se hacen con cuidado las cosas, porque se hacen todo muy rápido, se abre el papel donde está envuelta la ropa y ahí arriba de una mesa irregular donde hay frasco y demás, se ponen los elementos para hacer la punción. Está bien, hay gente muy entrenada que la puede hacer bien, pero a su vez nosotros podemos invalidar un acceso venoso que está, digamos, dejado de lado después de las 24 o 48 horas. Se supone que todo lo que se puso en la guardia está contaminado. Entonces es un problema, ¿no? Es un problema. No obstante, si no hay otra alternativa, se hace un acceso venoso central. ¿Qué le pasamos por ahí? Una vez que entramos por la vía, ¿no es cierto? Soluciones cristaloides, rige lactato o solución fisiológica, solución cristaloide fisiológico, nunca destroza porque es hipotónico. Rige lactato en bolo, hacemos generalmente 2000. Ahora la tendencia es ser menos. Pero en realidad el concepto es que si hay un paciente que tiene clara indicación quirúrgica, no esperar pasarle líquido y líquido y líquido y líquido para que recupere la tensión arterial, porque es probable que no la recuperen. Por eso se habla de lo que se denomina resucitación hipotensiva, de hacerle una hidratación mientras se lo está preparando para ir a quirófano y que mantenga ciertos parámetros para que no clave el riñón rápidamente, sino que tenga algo de líquido para que perfunda. No nos olvidemos que le estamos pasando agua acá, ¿no? Con un poco de sal. En general, soluciones calientes. Si están en un lugar adecuado, digamos, donde se ven muchos pacientes de esto, nosotros tenemos un microondas que ya saben los enfermeros calentar 4 frascos de suero en 2 minutos, póngale a potencia máxima, entonces salen alrededor de 39 grados, para que cuando pase a 37, para evitar la hipotermia. Presurizada. Nosotros teníamos presurizadores que eran como el manguito de la presión, con una bolsa donde nosotros la apretábamos y entonces había una compresión uniforme y el líquido pasaba rápidamente. Bueno, ahora no, hacemos así porque nos robaron todos los presurizadores que teníamos. Bueno, y los coloides hay que usarlos con cuidado. Hemacel y algún otro de almidones y demás, poligelina, eso hay que usarlo con cuidado porque pueden dar algunas reacciones adversas. Entonces nos manejamos inicialmente para que recién empiece con todas esas soluciones líquidas. Y la regla del 3x1 generalmente se vio
Eso es la evidencia. Es muy difícil comprobarlo científicamente con números exactos, pero se vio de que colocando tres veces más líquido de la pérdida de sangre estimada, por ejemplo, una fractura de fémur puede tener 1 litro de sangre. Nosotros reanimamos con líquido a esa fractura de fémur con 3 litros de líquido. ¿Por qué? Porque el líquido al rato ya no está más en la circulación. Entonces nosotros debemos reponer permanentemente. Debemos reponer permanentemente el líquido hasta que no cerremos la canilla. Y obviamente necesitan sangre. En el fondo termina sangre. Va a ser un gran adelanto cuando terminen todas las experiencias que hay en el mundo sobre la sangre sintética. Cuando llegue eso, ¿no es cierto? Va a ser muy seguro, va a estar en muchos lugares, a lo mejor al principio va a ser cara como todo, hasta que se comercialice y después tengamos posibilidad de tener un transportador de oxígeno que no lo tienen estos líquidos. Estos líquidos no transportan oxígeno. Se han hecho experiencias de sangre con fluoruros, pero hay algunos fluoruros que no ceden tanto el oxígeno, tienen mucha apetencia por el oxígeno, entonces llegan al tejido y no ceden el oxígeno, entonces no tenemos resultados positivos. Pero bueno, hay un montón de estudios. Del déficit neurológico y el nivel de conciencia. Cuando tenemos algún deterioro, ya sea directamente a nivel del sistema nervioso o en alguna otra zona que respiramos mal y no tenemos buena oxigenación cerebral o no tenemos sangre por una hemorragia y se altera el nivel de conciencia, lo tenemos que evaluar. Hay una evaluación que se denomina ABDI, que es la mnemotecnia de alerta, abre los ojos a la voz, abre los ojos al dolor o está inconsciente. Son 4 puntos. Eso nos da una idea del nivel de deterioro de la conciencia que tiene ese paciente. ¿Escucharon hablar del score de Glasgow? Claro, bueno, perfecto. Bueno, eso es algo más técnico, ¿no es cierto? Más para médicos, más para gente que está en las guardias, donde se evalúa la apertura ocular, que es el ABDI, la respuesta verbal y la respuesta motora, que son 4, 5 y 6 puntos, que todos suman 15, pero que su número inferior es 1, el menor valor es 1. Como toman 3 campos, tienen 3 de cada. Si reciben a un paciente que tiene 2 para 15, hay alguien que está errado. El paciente, ¿no es cierto?, o el médico, generalmente el médico. Entonces, el menor valor es 3 para 15, un paciente que no tiene nada, que está en coma profundo, que no tiene ninguna respuesta, reflejos, nada. Entonces, yo pongo el ABDI porque a veces hay gente que no sabe hacer el Glasgow, entonces directamente con el ABDI tenemos una idea del nivel de conciencia. No que hable, esto de la voz no es que hable, sino que abra los ojos cuando nosotros lo estimulamos verbalmente. Le decimos, señor, a lo mejor abre. Entonces tenía un deterioro de conciencia o a lo mejor estaba asustado o estaba con los ojos cerrados. Eso le baja un punto. Si está con los ojos cerrados y responde a la voz, abre los ojos a la voz y se pone alerta con la voz, son 3 puntos. Y si responde al dolor, ¿no es cierto? O sea, pellizcándolo, lo único es si siempre háblenle y tóquenlo antes de pellizcarlo, porque más de uno vino y le pegó un pellizcón al paciente y el paciente le puso una piña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay algunos que están con los ojos cerrados, pero hay que cumplir toda la expectativa de que esté alerta o responda a la voz o al toque, y si no al dolor, y si no está inconsciente. Entonces, este nivel de conciencia puede estar alterado por lo que yo le decía, por alguna enfermedad previa, por el mismo traumatismo cráneo, por alguna condición cardiocirculatoria y respiratoria, ¿no es cierto?, que altere la circulación cerebral. Y además está alterada en el TEC, cuando hay hipoxia, cuando hay intoxicación con alcohol, a veces hasta el coma. Nosotros hemos visto chicos con hipotermia por coma, drogas e hipovolemia. Y además, las pupilas. Tamaño y reacción. ¿Por qué? Porque una pupila dilatada, nos está hablando de que hay una masa ocupante que está comprimiendo el nervio motor ocular común. Esto es muy importante verlo porque lo vemos nosotros y ya estamos sabiendo de qué se trata. Es un paciente que urgente lo tenemos que derivar. No nos podemos quedar con un paciente que tiene una anisocoria. Y entonces, cualquiera de estas situaciones,
como esta contusión hemorrágica, este hematoma epidural, fíjense cómo comprime el cerebro, cómo desplaza todos los elementos intracraneales, este hematoma subdural grande o esta contusión hemorrágica. Todo esto puede alterar la conciencia. ¿Y qué hacemos? La exposición ya terminó. Que veo que hay reemplazantes. La exposición. Control ambiental, sobre todo los chicos. Los chicos pierden temperatura, así que los quirófanos de chicos están calentados, no enfriados. De vestir al paciente, pero tenemos que cubrir para evitar hipotermia. Controlar temperatura ambiente. Aquí le agregamos algunos ayudantes. Monitoreo cardíaco por las arritmias, por todo lo que pueda haber. Enseguida le ponemos los electrodos. Sonda vesical. Las contraindicaciones son la fractura de pelvis, generalmente porque en el hombre una ruptura de uretra espontánea puede acentuarse con la colocación de una sonda vesical. Eventualmente se puede hacer una electrocistografía retrógrada. Y la sonda nasogástrica tiene como gran contraindicación, perdón, me tienen que avisar de un servicio, sonda nasogástrica, las contraindicaciones es la fractura de la base del cráneo. Porque a lo mejor le podemos meter una sonda nasogástrica arriba. ¿Qué hacemos entonces? ¿Colocamos la sonda o no? ¿La colocamos? ¿Cómo decía? ¿La colocamos o no la colocamos? ¿No? Sí, la colocamos orogástrica. Orogástrica. Es algo difícil, pero la oximetría de pulso, como ya les dije, y los estudios radiológicos. Que si están en un lugar donde el paciente no interrumpe la resucitación, hacemos estos estudios en el shock room, en el lugar de atención intensivo del paciente. Columna cervical lateral, tora de frente y pelvis de frente, porque detectan las patologías más frecuentes y que más comprometen y que son visibles con estos estudios. Si no, si tienen que trasladar al paciente después de la evaluación primaria, la evaluación secundaria. Entonces, aquí necesitamos, ya termino, modificación de parámetros vitales por resucitación, es decir, ustedes tienen que registrar todo lo que vieron, tienen que estar atentos con todo lo que están viendo en el paciente, lo que está pasando. Y solamente realizaremos la evaluación secundaria, que es una revisión minuciosa de todo, de arriba a abajo, cuando hayan sido llevados a cabo y asegurados los pasos anteriores. Recuerden que muchos de estos pacientes no son todos jóvenes, hay algunos añosos o jóvenes que tienen alguna capacidad diferente o tienen medicaciones. Hay mucha gente anticoagulada ahora, hay mucha gente que tiene stent, hay mucha gente que tiene marcapasos. Entonces todos crean un nuevo paradigma que es la atención del geronte en los servicios de emergencia, en los departamentos de emergencia. Bueno, dejamos acá, pero la evaluación secundaria es un examen detallado porque volvemos a reevaluar todo, arriba abajo, signo y signo, ya la historia del evento, a lo mejor más tranquilo porque le resolvimos los parámetros vitales y averiguamos a quién, a los testigos, si tenemos suerte con el médico de ambulancia, y los antecedentes del paciente, donde la historia con la cinemática, qué es lo que pasó en el evento, los registros que se obtuvieron en el evento y las comunicaciones, ¿cierto? Yo estuve en el hospital con la explosión de Salta, no tuvimos una sola comunicación de la escena para saber cuántos pacientes iban a llegar, una sola. Las comunicaciones son fundamentales. Ese es un verdadero servicio de emergencia y no un conjunto de gente tirada, ¿no es cierto?, dentro de ambulancias y hospitales, ¿no es cierto?, y servicios, demás servicios, comandada por gente sin conceptos, sin ninguna intención de mejorar las cosas. Bueno, dejamos acá.